Seguimos, queridos hermanos, con la vida de San Pablo. Hoy vamos a meditar en Jerusalén y Damasco. La charla anterior había sido sobre Vaso y Tarso. Ahora Jerusalén y Damasco. Hoy nos toca ver la formación de San Pablo en el gran templo de Jerusalén, la capital del judaísmo, y el momento de la conversión en Damasco. Hoy está buenísimo. Es la ley y la gracia, la fuerza, la energía, la fuerza humana, las armas humanas y las armas de Dios. Y la historia de San Pablo puede hacer referencia a nuestras propias vidas. Es más, yo creo que hace referencia a nuestras propias vidas. Es la fragilidad humana que se siente vencida ante la omnipotencia divina. Bueno, vamos a ver 3 puntos. Datos biográficos, su familia, sus primeros años. Después vamos a ver su formación en Jerusalén, el amor a la ley. Y después vamos a ver el odio de Pablo a Cristo. En 3 momentos, 3 estados. San Pablo se va a llenar de orgullo de su religión. Y tenía razón, ya que en aquella época todo el Antiguo Testamento, la única religión verdadera es la que tiene el pueblo de Israel. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo lo soy. Son, ¿qué más? Hebreos, israelitas, romanos. No, vamos a usar el machete. Está Paula. Me dijo que me iba a tomar examen. Ya fallé en la primera. Son hebreos, también lo soy yo. Son israelitas, también yo. Son del linaje de Abraham, también yo. Lo dice con un orgullo. Yo fui circuncidado al 8º día. Soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, descendiente de hebreos. Además de esto, fui fariseo estricto en el cumplimiento de la ley, celoso hasta perseguir a la iglesia e intachable en todo lo referente a la justicia legal. Lo dice con orgullo San Pablo, y lo había sido. Es interesante la charla de hoy, intentar descubrir esa persona de carne y hueso, ¿no? Vamos a ver que San Pablo es un alma muy especial, elegida, santa. Ya incluso antes de conocer a Cristo. Un alma elegida, vaso de elección. ¿Dónde nace Tarso? ¿En qué familia? En una familia de israelitas, de estricta observancia de la ley, celosos, no liberales, no que juegan con el mundo, bien estrictos en todo lo religioso. Parece ser que su papá tuvo que ser desterrado, echado de Tierra Santa de Jerusalén por alguna rebelión que había tenido, supongo, contra los romanos. Es San Jerónimo el que menciona esto. Entonces, son israelitas que amaban su pueblo, pero tienen que irse, se van a Tarso. Pero muy fervoroso en el cumplimiento de la ley.
los sábados, la sinagoga, para santificar el día del Señor. Peregrinaciones a Jerusalén. Jerusalén estaba bastante lejos, a 1000 kilómetros más o menos, como de acá a Buenos Aires. O a Salta. O a Salta. Esa es Tierra Santa. Tierra Santa. Tierra Santa. 1050 kilómetros, la ruta 7, que uno va por va viendo siempre los cartelitos con el kilometraje. Creo que es ahí donde está el Cóndor, son 1043 kilómetros, me parece, la ruta 7. Entonces, lo digo a propósito siempre que estoy en el colegio para memorizar la distancia. Entonces, como de acá a Buenos Aires era la peregrinación a Jerusalén. Posiblemente, probablemente, San Pablo lo hizo a sus 12 años. Y en ese sentido, lo hizo mucho más largo al viaje que nuestro Señor Jesucristo, que también a los 12 años se fue para Jerusalén. De hecho, son medios contemporáneos, Jesús y Pablo. Se calcula que el año de nacimiento de San Pablo, hay varios estudios históricos para sacar las fechas, fue entre el año 2 y 5 de nuestra era. O sea que era un poquito más joven Pablo que Jesucristo, que nuestro Salvador. Pablo recibió el nombre de Saulo y Pablo, según el autor que vamos siguiendo, Otto Hoffmann. El nombre Saulo es el hebreo, Paulo o Pablo es el romano. Saulo significa en hebreo el deseado, quizás era el esperado de sus papás, y Pablo sería Parvulus, pequeñito. ¿Se acuerdan que no era muy alto, no era muy majestuoso? El autor dice que algunos piensan que recibió un nuevo nombre, cambió de Saulo a Pablo cuando empieza a hacerse apóstol fuera del territorio de los judíos, cuando cruza especialmente a Chipre en su primer viaje. Dice, puede ser, creemos más bien que ahí empieza a utilizar el nombre que tenía, el nombre romano de Pablo, el pequeño, el chico, el petizo. Nace en Tarso, entonces, ciudad cosmopolita, que va a abrir su mente, su alma, a vasto imperio romano, a todos los pueblos, a todas las gentes. Cosmopolita y culta su ciudad. De su familia no hay muchas referencias. En un momento se habla de su padre, de una hermana. Se habla indirectamente porque cuando la agarran en prisión en Jerusalén, ya antes de llevarlo a Roma, dicen, no me acuerdo, que fue su sobrino que le llevó algo de alimento a la cárcel. Entonces se dice el hijo de mi hermana o algo así, pero es la única referencia. Y de su madre nada, ninguna referencia. Algunos piensan que es porque fallece siendo el niño, pero en todo caso para Pablo es muy claro. Todas sus relaciones, todos sus amores, todos sus linajes solo valen en Cristo. El resto poco importa. Es un alma realmente que vive de la gracia y del cielo, no de la naturaleza. Una familia fervorosa de fariseos que se cuidaban de no contaminarse con el mundo. Entonces guardaban su identidad religiosa, su celo por la ley, por el cumplimiento de la ley divina, y evitaban todo lo que fuese pagano, el mundo. Creo que las aplicaciones para nuestros tiempos, nuestras sociedades, son fáciles de hacer. A los 6 años más o menos se calcula que empezó a estudiar sus primeras letras, en estudiar la Biblia en las escuelas que tenían en estas comunidades de la diáspora, de los israelitas. Allí empieza a aprender la historia sagrada y ciertamente con ese celo que siempre lo caracterizó,
Le debe haber llamado más la atención la historia sagrada, la historia de Moisés y el cruce del Mar Rojo, de la liberación. Perdón, ahora está muy de moda con Milei, ¿no? Más le llamaba la atención la historia sagrada que las fábulas y los grandes mitos de los romanos y de los griegos, por ese fervor que tenía, sabiendo que eso era lo que valía la pena, no lo que se enseñaba en las academias, en los gimnasios de la época. Hasta que llega la primera culpa. Dice San Pablo: en un tiempo viví sin ley, mas apenas llegó el mandamiento, revivió el pecado y caí en la muerte. De esta manera, aquel mandamiento que debía llevarme a la vida, me llevó a la muerte. Entonces, nos ponemos en ese joven Pablo, adolescente quizás, que deja el paraíso de la inocencia, de la infancia, y conoce las exigencias de la ley. No debes hacer esto, debes evitar aquello. Y se da cuenta que no tiene la fuerza para cumplirlo. Por eso dice: yo viví sin ley y no conocí el pecado. Me llegó la ley y ahí descubrí el pecado. Atención. San Pablo es un alma, yo diría, no está escrito en ninguna parte, pero que no conoció la falta grave. Él lo va a decir ya al final de su vida, cuando le escribe a Timoteo, que siempre fue irreprensible en el cumplimiento de la ley. O sea, denota él ya como viejo, sí, habiendo sido muy sincero. En todas sus cartas se ve esa espontaneidad y sin disimulo dice las cosas. Y puede decir: yo no guardé la inocencia. Entonces, para no pensar que fue un pecador, yo creo que no. Y con San Esteban, bien. ¿qué hizo? Sí, no, en ese sentido sí. Comete homicidio y no uno, varios. Cometió varios, sí. Bueno, Eso es broma. No me quemé. ¿Quién no mata a alguien? ¿Quién no mata? ¿Quién no tiene un muertito en la placa? ¿Quién no tiene un mal día? Cada vez. Lo digo por faltas personales, morales, en ese sentido, que uno podría pensar, porque la frase es muy fuerte. Yo no conocía el pecado hasta que descubrí la ley. Y dice, en otra carta dice, no desearás. Justamente lo descubre cuando está la ley. Eso confronta, toda esta frase sería para estudiar posteriormente, no tanto lo de ahora. Vamos a ver por qué él mata, como bien dijeron, no solamente a San Esteban, sino a varios más. Lo mata, bueno, ya le respondo. Nuestro Señor dijo: llegará el momento que aquellos que los maten, que los persigan, pensarán que están haciendo un servicio a Dios. El autor mismo que vamos siguiendo se plantea, si él no conoció la vanidad y el vacío y lo mal que estaba haciendo en ese momento, porque nuestro Señor le va a llamar la atención cuando lo derriba. Le dice Saulo en el momento de la conversión: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es pegar coces contra el aguijón. Y hay como un llamado de atención de nuestro Señor. O sea, te estabas dando cuenta, yo te estaba marcando y vos seguías golpeando. O sea que hay algo. Yo me refiero más bien a ese niño inocente que descubre el pecado cuando descubre la ley. Sobre todo quiero apuntar al hecho que él se da cuenta que la ley le dice lo que debe hacer, pero que no tiene la fuerza para hacerlo. Eso es muy importante. Y eso se aplica también a nuestra vida espiritual, ¿no? Que uno, bueno, esta charla va a ser muy espiritual. Uno muchas veces sabe que debe hacer esto, pero no le dan las fuerzas si uno no se apoya en Cristo. Ahí va a estar, porque va a ser el doctor de la gracia. Eso, de hecho, a eso apuntamos, a señalar que es el doctor de la gracia. Y el que va a saber enseñar
que nos salvamos no por propia fuerza, no por el cumplimiento de la ley, según nuestras fuerzas, sino porque Dios te ayuda. Es fundamental esto, esta gracia que tuvo San Pablo, que nos la puede transmitir a nosotros. Entonces, esa primera culpa llega cuando se da cuenta que la ley le manda a hacer algo, pero que él no tiene la fuerza. Repito, es un tema capital en nuestra vida espiritual. Capital. San Pablo va a trabajar con sus manos. Como en la clase pasada les ya adelantaba, él fue tejedor de lonas, tejedor de telas apropiadas para las tiendas, las carpas, los tabernáculos. El tabernáculo uno lo aplica ahora a nuestro Señor, al sagrario. El tabernáculo significa tienda, muy de los beduinos, muy de esos pueblos del desierto. ¿Cómo hacía las lonas? Con el pelo de las cabras de Cilicia. De hecho, no sé si la palabra Cilicia, los cilicios, que eran con lo que uno lo habla como en pasado, qué vergüenza, con lo que uno se flagelaba, como lo hacían los santos, eran, supongo que silicio viene de ahí, no sé si alguien sabe, hay que googlear. Joaquín, pero ahora no. La palabra silicio, las dos con C, bueno, es del flagelo y de la región de Cilicia, que es donde nace, bueno, Tarso es Cilicia. Entonces ellos hacían, con los pelos de la cabra, hacían hilos muy fuertes, resistentes, después los ponían en el telar y se hacían estas lonas. Y él se dedicaba a eso. San Pablo, de jovencito, empieza a apuntar a ser él un maestro de la ley. O sea, no a trabajar en otras cosas, sino siendo maestro. Pero en las escuelas rabínicas de aquel tiempo se incitaba, se promovía el trabajo manual de los rabinos, no solamente para ganarse el pan cotidiano, sino también para crear un equilibrio entre la vida intelectual y manual. Parece ser. Era así en la época. Pablo entonces se dedica en su tierna adolescencia al trabajo, hasta que y otra referencia más se tiene de ese trabajo que hacía, porque cuando llega a Corinto, por primera vez, se encuentra con Aquila y su esposa Priscila, o Prisca, diminutivo es Priscila, que eran tejedores de carpas, de lonas, y se ponen a trabajar juntos y se queda viviendo con ellos. Y después, cuando pasa por Éfeso, ya la despedida, cuando ya después va a ser tomado en la cárcel, le va a decir, despidiéndose de Éfeso, vosotros sabéis que yo he trabajado con mis manos. Entonces también sabía trabajar y no quería hacer peso en aquellas comunidades donde él llegaba. Pablo entonces, tejedor de lonas, de carpas. Una cosa rara, no estaba casado. Y eso es raro. No era normal en el Antiguo Testamento. Esto es muy propio del Nuevo Testamento, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que alguien se haga célibe. Célibe significa en griego soltero, y consagre su soltería a nuestro Señor. Eso es muy propio del Nuevo Testamento. Antes son contados, en el Antiguo Testamento son contados con los dedos de una mano. Aquellos que se sabe que fueron célibes, que dijeron, no me voy a casar para dedicarme a Dios. San Pablo no estaba casado. No lo hubieran soportado. Él le va a decir a los corintios, miren, yo quisiera que todos sean como yo. No está haciendo referencia, justamente había problema en Corinto ahí porque era una ciudad
una ciudad, una sociedad hiperliberal, muy sensual. Entonces dijo, no, mejor sería que no se casen. Había muchas cosas muy promiscuas. Pero dice, bueno, como esto no es para todos, no, cásense. Pero su expresión es, yo quisiera que todos sean como yo. Él ciertamente no se casa porque se quiere dedicar de lleno a Dios nuestro Señor. Entonces ya por eso él se va a convertir a sus 36 años, más o menos va a ser el momento en que la gracia lo toca, lo derriba y ya, bueno, ahí se consagra de pleno a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya 36 años era un re viejo. Entonces, normalmente en la época se casaban a los 20, cacho. Entonces, ¿por qué no se casa? Bueno, su explicación es un poco... El ladrón piensa que todos son de su condición. Pregúntele a Marco cómo le fue. Hubiese matado a su mujer. Voy a preguntar a Mónica. Bueno, pero él sí, hay algo raro, él no se quiere casar. Se consagra a nuestro Señor. Repito, hay un toque de la gracia, una cosa rara San Pablo. Bueno, ese es Pablo y sus primeros años, su familia, su patria. Ahora vamos a ver Jerusalén. El apasionado de su religión, judaísmo. A los 15 años, Pablo deja Tarso y se va a vivir a Jerusalén. Hasta quizás con la plata de sus padres. Le habrán alquilado un departamento, pero le habrán alquilado una pensión a Pablo. Lo mandan a estudiar a Jerusalén. ¿Y a estudiar qué? La ley. La revelación, la doctrina. El hebreo, quizás él ya manejaba la versión de los 70 en griego del Antiguo Testamento. Cuando llega a Jerusalén ya empieza a estudiar el texto mismo hebreo. Y con los grandes profesores, los grandes maestros de Jerusalén. Imagínense un joven de la fuerza de San Pablo, que era un toro, un potro, un caballo brioso. Se lo nota en sus cartas, en todo lo que hizo. Dios lo tocó y lo movió porque había materia. Ese Pablo entonces, muy apasionado, un santo defensor de la ley, muy celoso, fariseo por sangre, que llega a Jerusalén y vive en Jerusalén siendo deslumbrado por el templo, el magnífico templo hecho reconstruido por Herodes, el templo de Salomón, viendo todo ese fervor del judaísmo en su capital, en el mero centro, por decir así, en mexicano, mero centro, con los maestros principales, en particular Gamaliel. En él se ufana, hablando los 22 de los hechos. Yo tuve como maestro a Gamaliel, como diciendo, no cualquiera. Viendo todas las peregrinaciones que venían de todas partes del mundo, los judíos que venían a adorar a ese templo único, entonces el fervor religioso de Pablo se disparó hasta el infinito. El autor señala la diferencia de Gamaliel, que quizás conoció a Jesucristo, quizás lo conoció hasta cuando Jesucristo tenía 12 años, que se puso a hablar con los doctores de la ley, siendo un jovencito de 12 años, que empezó a confrontar y con su prudencia los intentó llevar a descubrir los misterios que ellos no estaban viendo. Ese Gamaliel entonces que quizás conoció a nuestro Señor, que abogó por la religión cristiana cuando surgía, que empezaron los del Sanedrín a perseguir a los cristianos, quererlos matar, y Gamaliel dijo, esperen, si esto es de Dios, esto va a sobrevivir, dejémoslo a ver. Y cuenta cómo Gamaliel
intercede por ellos diciendo, miren, este es el capítulo 5 de los Hechos. Esto, porque si siguen después se ponen a leer los Hechos de los Apóstoles, les va a resultar muchas cosas ya conocidas. Entonces, en los Hechos se menciona cómo la agarran a Pedro y los otros apóstoles, los azotan, le dice ustedes tienen que callarse. Ellos es la frase cuando dicen juzgad vosotros, nosotros debemos obedecer a Dios más que a los hombres. Y ahí lo quieren castigar fuertemente y Gamaliel intercede diciendo no, miren, recuerden que hace unos años se levantó con 400 discípulos, pero se desarmó todo con el tiempo. Después se levantó el otro diciendo que era el rey y también se desarmó. Bueno, veamos si esto es de Dios. Entonces Gamaliel, una persona que intercede, por decirlo así, por esa secta, entre comillas lo digo, que estaba surgiendo en la religión judía. Ese Gamaliel fue el maestro también de San Pablo. Y una frase muy buena del autor. Dice: este joven estudiante de Tarso se adelantó a todos sus camaradas, y el viejo Gamaliel, su maestro, le contemplaba admirado y pensativo, como cuando en otra ocasión se encontró ante otro joven extraordinario. Cuán diferente, sin embargo, era este ardiente Pablo de aquel sereno muchacho de 12 años venido de Nazaret. En el joven Pablo se adivinaba algo peligroso: el fanatismo, el orgullo, la presunción. Era el peligro de Jerusalén, ante el cual todavía hoy tantos sucumben. Había algo en Pablo, hacía que tan santo, si quieren, como me decían por ahí, había algo, había una presunción, un orgullo, una presunción, un fanatismo. Eso era esa religión. Claro, a eso llevaba la religión judía. Era eso. A eso había terminado. Y por eso, gracias a Dios, llega San Pablo. Y de hecho, lo va a señalar el autor, fue recontra providencial, fue elegido por Dios, vaso de elección, que fuese Pablo el que conociese el peligro de ese fanatismo. O sea, fue él, la elección de Dios. Miren, que apuntamos al final de la charla, decimos los muchachos, quizás nosotros también somos elegidos muy por debajo, ¿no? Pero es la elección de Dios, o sea, y estamos elegidos por nuestro Señor. No como San Pablo, por supuesto, pero esta historia de un santo pasado es también para nosotros, ¿eh? Bueno, Jerusalén. Para romper la monotonía, vamos a hacer el mapa mundi: España, Francia, Dinamarca, Albania, Grecia, el Peloponeso, acá viene Turquía, y acá viene, Egipto, y todo esto sería el mar. Esto es África, Europa, y este es el Mediterráneo, ¿cierto? Con las islas de Chipre, Creta, etcétera, etcétera. La Mallorca. Y hay otra que se llama Menorca, ¿no? Sí, al lado de Mallorca. Eso es España. Acá está Jerusalén. Acá está Tarso. Y ahí vamos ahora a Damasco. Tarso, Jerusalén, Damasco. Agustín, ¿qué es Damasco? ¿Una fruta o una ciudad? ¿Le puedo hacer, perdón, una pregunta? Porque en la primera charla, la anterior, ahí me sorprendió mi ignorancia, que me sorprende todos los días, pero yo tenía a San Pablo como me lo está describiendo ahora.
Y la otra vuelta describió como una persona tímida, de gran pluma, pero como que era un poco menos petizo, tímido, narigón, como que era un imbécil, más o menos. Me quedó esa imagen y cómo se hizo ese imbécil lo que fue San Pablo, nada más que por su pluma. Y ahora me describe como un gran titán, que es lo que yo tenía pensado que era. O entendí mal antes o entendí mal ahora. Me está hablando de dos personas distintas. No sé vos ¿Qué tal? fue así. Sí, la vez pasada efectivamente leímos a Straubinge, por ejemplo, que decía que era un tímido, el gran tímido, el mayor tímido que él dice, no, es raro que haya convertido tanto. San Pablo, no lo conozco y espero conocerlo el día de mañana, de gran, o sea, temperamento fuerte, apasionado. Externamente, no tanto, por lo menos físicamente. Después, verdad que él dice a los corintios, yo me presenté ante ustedes con temores y temblores. Y ahí es donde se apoyan varios autores a decir, bueno, era una persona más bien que no era de confrontar, no de confrontar, sino sí, que no tenía gran oratoria, dicen, y no tenía gran exposición. Él mismo reconoce que no tenía no era muy ducho en la palabra, pero sí en el conocimiento. ¿Qué sé yo? ¿Cómo fue? Hay un juego de superación que él habla, en el cual él es como quien dice, el soldado era temeroso y sin embargo fue heroico. Es decir, hay una intimidad que se cuenta, que es el temor que se tiene, pero otra cosa es la superación de ese temor. Y en San Pablo es evidente eso, es decir, él es un tanque al ataque, pero por dentro se sabe que no tiene todo ese coraje, o por lo menos él lo siente así. Es como cuando los santos dicen, yo no soy santo, y es santo. Y no sé si sirve hacer una comparación con Castellani. Porque Castellani era un hombre que, si uno lo lee, simplemente lo lee a Castellani, dice que es un hombre de una fuerza, de un coraje, de un enfrentar, de gritar, pero no dice que era un tímido que no predicaba bien, era tímido, cuando llegaba gente extraña a visitarlo se retraía. Claro, pero era así, se sentía cohibido, se sentía Está bueno, sí, un poquito. Creo que va justamente por ahí. Es bueno el ejemplo de Castellani, es cierto, porque vos lo lees y parece un león que te canta todas las 40, pero después sí que era más bien callado. Pasa que no sé cómo habrá sido San Pablo en el día a día. Castellani sí, por lo que cuentan, lo que han conocido, era así. Pero claro, este tipo, ¿cómo habrá sido en el día a día? La frase que efectivamente acá Dardo la señala, está muy buena, es fores pugne. En latín fore significa afuera, ¿no? Es una frase que él dice. Intus temores. Genial. Por eso San Pablo hay que leerlo con tranquilidad. Afuera, peleas. Otro imaginaba agarrándose a golpes. Adentro, temores. Es esa. Entonces, por afuera, una persona muy fuerte. Y que lo era, o sea, no, vacía, pero por dentro estaba esa. No. Pero claro, no logro, tampoco ni yo lo puedo descifrar cómo era un San Pablo. Por eso que tengo la esperanza de encontrarlo. Hay un libro de los Juaninos que se llama El mejor retrato del mundo, y habla justamente de cómo San Pablo no tenía esa oratoria que usted. Y bueno, el libro trata de eso, digamos, de cómo este vendedor le enseña a vender la palabra. Cita de Orlandini. Bueno, y llegamos a Damasco. Como bien dijo Agustín, Damasco es una ciudad. ¿Es la capital de qué país? Sí. Muy bien. Actualmente le están cayendo las bombas. Entonces, para ponerlo en la actualidad. Entonces, Siria, al lado de Jordania, Transjordania, y bueno, y de esas cosas. Le están tirando, no sé, bueno, hay peleas en Tierra Santa actualmente. Bueno,
Damasco es una ciudad que queda a 347 kilómetros de Jerusalén. Es una de las ciudades más antiguas de las que se tiene el reporte. Capital de Siria. Ahí va a pasar algo extraordinario. Era el lugar donde iba San Pablo a clavar, a erguir, izar una bandera de sangre roja de los cristianos muertos, donde él iba a comenzar la nueva persecución y donde lo trocaron. Fue una derrota, una rendición incondicional. De tal manera que San Pablo va a terminar diciéndole a su perseguido: ¿qué quieres que haga, Señor? Eso es Damasco. Pablo entonces estudia en Jerusalén, quizás unos 5 años, dicen algunos biógrafos, de los 15 hasta los 20 se queda en Jerusalén estudiando. Ahí muy probablemente haya conocido a nuestro Señor Jesucristo. Hay una expresión de él que dice: nosotros lo vimos con los ojos de la carne, pero ahora lo descubrimos con otros ojos. Entonces, quizás significa que lo vio. En todo caso, en Jerusalén todo hablaba de nuestro Señor Jesucristo, del Nazareno. En aquella época es contemporáneo a Cristo. No sé si habrá estado o no en el momento de la crucifixión. Parece ser que no, porque él se retira a Tarso, a su pueblo, a su ciudad natal, para ser, parece ser, el rabino de la sinagoga de Tarso. Allí estaría él cuando muere nuestro Señor y comienza el cristianismo a crecer. Resucita, están los discípulos que dicen: lo hemos visto resucitado, y empiezan las conversiones masivas. Y Pablo en Tarso escucha de todos estos testimonios que hablan de esa secta blasfema que es la de Cristo. Y Pablo se da cuenta que en el lenguaje, en el mensaje de ese pseudo Mesías está la destrucción de su religión. Porque Pablo viene a enseñar que no te vas a salvar por la práctica de la ley mosaica de Moisés, ni por la circuncisión, ni por todas las purificaciones legales. No te vas a salvar por eso, porque la salvación no está enraizada en un pueblo, en una nación. Es más universal. Cristo ha muerto por todos. Ya no es necesario ir a Jerusalén a adorar al único Dios. En toda nación, en todo pueblo se puede adorar al verdadero Dios. Entonces Pablo se da cuenta que la religión del Nazareno va a destruir la santa religión de sus padres. Parece ser que a Pablo lo van a llamar, van a mandar emisarios desde Jerusalén, quizás sus viejos camaradas de las escuelas rabínicas, que ven que el Sanedrín no está reaccionando como debería reaccionar para apagar ese fuego ya incipiente antes que se extienda, porque puede destruir su religión, y lo mandan a llamar para que vengan este Pablo, que lo conocen, fuerte, brioso, decidido, corajudo, que lo venga a salvar a la santa religión de esa secta. Y así es como habrá llegado Pablo, llamado desde Tarso, llega a Jerusalén para ser el perseguidor de los cristianos. Hay 3 momentos que se ve el odio de Pablo a Cristo. 3 como estadios, 3 momentos de su caída también. La primera es San Esteban. San Esteban eran de los cristianos que eran helenistas. ¿Qué pasaba? La mayor parte de los cristianos surgían de las filas del judaísmo.
Entonces eran judíos que se convertían a Cristo, reconocían en Cristo al Mesías, en Jesús. Estos cristianos que venían del judaísmo seguían practicando el sábado, de santificar el sábado, de ir al templo, las purificaciones. No comían las carnes inmundas del puerco, ¿cuáles eran los otros animales que no se podían? La liebre, que tenían pezuñas. Se abstenían de eso y como que seguían todas las prácticas del judaísmo creyendo en Cristo. Todavía en ellos no veían con claridad que la salvación no venía de sus prácticas legales, que venía de la fe en Cristo. Por otra parte estaban los cristianos que venían ya no del judaísmo, sino del paganismo. Los cristianos helenistas que venían del mundo griego, del mundo pagano. Entonces, cuando ellos se empiezan a convertir, siendo adoradores de cualquier otra deidades, se convierten al cristianismo, dicen, ¿qué hacemos? ¿También debemos o no practicar la ley de Moisés? San Esteban viene de ese grupo, de los cristianos helenistas que no cumplían con las prácticas de la antigua ley. San Pedro sí. Por eso San Pedro no era perseguido. La persecución se arma en Jerusalén contra los cristianos helenistas, porque ellos no respetaban las prácticas de Jerusalén. Entonces, San Pablo, cuando llega a Jerusalén, al primero que encara es a San Esteban, porque San Esteban era de los que mejor sabía defender la fe de nuestro Señor Jesucristo separada de la ley de Moisés. Entonces, cuando lo enfrenta y él confiesa que te podés salvar sin la ley, solamente por Cristo, dice, esto es blasfemia, y ahí lo manda a apedrear. Él no tira las piedras, lo mata en serio, o sea, por eso que su objeción es muy real. Lo mató y él después se va a arrepentir toda la vida. La pelea es por el templo. Por la falta de... No, Esteban niega la necesidad del templo. Claro, San Esteban defiende la independencia de la salvación del pueblo de Israel en sus costumbres nacionales y territoriales. Hay una película, esto momento sí, está mal que yo hable de película, ¿no? Pero, ¿quién me la recomendó? Por acá, no sé si... Pablo, apóstol de Cristo. Es hecha, bueno, con Jim Caviezel, en la pasión. Sí, hace de San Lucas. Usted me la comentó que no le había gustado mucho. Yo la vi 2 o 3 veces y cada vez que llega el momento de la conversión me pongo a llorar. También llora con Bambi, si sabemos. No, con Toy Story. Con Toy Story. La voz. Y con Luis Andrés. No se ríe mucho que... No se ríe mucho de eso. Solo la Mónica me ha hecho llorar. Bueno, creo que son, no sé si serán protestantes, no sé, porque la película entonces se llama Pablo, apóstol de Cristo. Está hecha en el 2018, creo que la hicieron, es reciente. Y es ecuménica porque no habla de Pedro. Entonces hablar de la comunidad cristiana de Roma sin hablar de Pedro ya es protestante, o sea, no, porque es muy claro en toda la tradición de las tradiciones de la Iglesia Católica, Pedro es la cabeza de... Salvo eso, que no es menor, pero tiene otros pasajes que son geniales. Bueno, ahí se ve justamente el martirio de San Esteban, como San Pablo, bueno, Pablo en ese momento determina que debe morir por la falta de respeto al templo y los deja al otro que le tiran, y él recoge todos los mantos, las túnicas, como diciendo, yo tomo todo esto. Él no quería ensuciar sus manos, no le correspondía a él como rabino tirar la piedra, pero sí mandar a los otros. Y lo mataron, o sea... Y es ilegal la muerte de Esteban. Sí. Porque no había gobernador romano en ese momento.
Pilato se había ido y no había venido el otro. Y aprovechan para asesinarlo. Por eso es un asesinato. Porque es ilegal. Y cargó muerto, ¿eh? De hecho en la película ahí se ve como al final de su vida él está, esto, Nico de Hollywood, ¿no? Pero repasa mucho en la cárcel, porque ahí lo retira nuestro Señor y lo tiene varios años en cárcel. Cosas misteriosas, ¿no? Porque ese apóstol podría haber transformado con el fuego de su caridad y con la elocuencia o la sabiduría de sus palabras, habría transformado continentes. Y Dios lo quiso meter en una cárcel y ahí... Entonces en la película está como que pensando constantemente en todos los que habían matado. Niños, adultos, mujeres, varones. Porque después de ese primer asesinato, en el cual él ve el rostro de un mártir y lo escucha a Esteban pidiéndole a Jesús que reciba su alma y pidiéndole a Jesús que perdone a aquellos que lo están matando. Después de ese primer estadio de su odio a Cristo, está el segundo, que ya se extiende la persecución a toda Judea por pueblos. Era como un lobezno, no, un lobezuelo, lobo chiquito, lobezno, como un lobezno que ya empieza, viste, a ventear, creo que se dice, cuando se siente el olor a sangre, el depredador, y ya empieza a decir hay que matar, porque esta religión, Cristo, o sea, para él Cristo era un insulto, hay que destruirlo. Y él mismo lo va a decir los Hechos de los Apóstoles. Es muy fuerte esto. Cuando uno piensa, uno lo lee rápido, uno sabe que se terminó convirtiendo, ¿no? Entonces termina bonita la película, pero era tremendo. Dice en los Hechos de los Apóstoles: en aquellos días se suscitó una gran persecución de la iglesia en Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, huyeron a la región de Judea y de Samaria. Saulo desolaba la iglesia y, entrándose por las casas, sacaba violentamente a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Al buen Lucas, que escribe los Hechos de los Apóstoles, les resultaría seguramente muy duro tener que relatar estos hechos de su venerado maestro Pablo, pero tal vez el mismo Pablo le ordenó que lo hiciera y confirmó sus palabras, dolorido y avergonzado: yo perseguí esta doctrina hasta la muerte, aprisionando y encarcelando a hombres y mujeres. El odio de Saulo crecía con cada nueva víctima que sacrificaba. Cita: Saulo iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ustedes podrán imaginarse la composición del lugar de un tipo que está matando. Él lo va a decir, lo hacía creyendo que hacía un favor a Dios nuestro Señor. Pero habrá habido algún vacío, algo que él se dio cuenta. Y atención, porque eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Avanzás creyendo que estás haciendo bien, pero Dios te está diciendo no estás haciendo bien, y uno se puede hacer oídos sordos y necesitas más sangre, más actividad para callar la voz de Dios que te está diciendo no, Saulo, duro te es pegar coces contra el aguijón. Saulo ya no puede circunscribir su odio a Cristo en la región de Judea. Dice: yo tengo que salir a matar esta herejía, esta blasfemia, donde sea. Y toma como primer objetivo Damasco, una ciudad muy importante, cercana a Jerusalén, donde había una comunidad de judíos muy importante, y el Sanedrín le da cartas testimoniales para que encarcele a todos los que llevan el nombre de Cristo. Aunque era una ciudad en otra jurisdicción civil, según las leyes judías, el Sanedrín tenía potestad sobre sus súbditos en materia religiosa. Entonces sale Saulo recorriendo esos 343 kilómetros, muy probablemente pasó por Galilea,
De hecho, hay dos maneras de llegar. Una era por el este, el oriente del mar de Galilea, el otro por el oeste, justamente, pasando por las tierras de Cristo, averiguando quién era ese nazareno, y se fue hacia Damasco. Y ahí en Damasco fue el momento de la conversión. Y es tan bonito que lo voy a leer al relato, que está muy bien hecho. Un relámpago, una caída, un grito. Este fue un golpe de luz, un relámpago, una voz que no van a escuchar sus compañeros. Van a escucharlo a Pablo respondiendo, pero no van a comprender lo que está diciendo. Un relámpago, una caída, un grito. Pablo yacía como derribado por armas invisibles. Sus compañeros guardaban silencio. El caballo se engrifaba, venteando un aire desconocido para él. Todo sucedió en un instante. Los acompañantes vieron la luz supraterrena, pero no oyeron la voz ni entendieron las palabras de Pablo. Jesús y Pablo, el perseguido y el perseguidor, se hallaban ahí frente a frente. Pero ¿quién era el perseguido? ¿Y quién el perseguidor? Fue una emboscada que le hizo nuestro Señor. Las palabras que se cruzaron entre ellos fueron muy pocas, pero sustanciales. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Todo había pasado. Aquel relámpago duraría toda la vida de Pablo, penetrándolo e iluminándolo. La impresión que en él dejará será más fuerte que la de Tarso y más profunda que la de Jerusalén. Qué asombrosa creación fue esa luz para Pablo. Repentinamente surgió grande y pura en el alma del perseguidor rabioso e incrédulo la fe en Jesucristo. Una fe tan fuerte que desafiaría las más furiosas tormentas, una fe tan fructífera que pondría a los pies de Cristo a todo un mundo. Solo una infinita realidad podía crear tales obras. La nueva creación de Pablo. Aquel autor cita o pone como ejemplo un cuadro del barroco italiano, Caravaggio, que trabajó mucho en la zona de Sicilia, el sur de Italia. Y tiene un cuadro que se llama La conversión de San Pablo, nunca lo vi, pero lo describe, después uno lo googlea ahí. Y en esa conversión de San Pablo se ve el caballo, es un claro oscuro típico del barroco, ¿no? Y Pablo tirado. Lo del caballo no es bíblico, no está en la escritura. Bueno, en todo caso, que estuvo derribado. Pablo tirado con la espada a su costado. Las armas de los hombres, o sea, es necesario pasar por... Estas son tus armas, tiralas. Si no, no vas a hacer nada en tu vida. Tirá tus armas. Entonces la espada a la izquierda de Saulo lo describe bien, con las manos abiertas como un niño que está pidiendo ayuda y los ojos ciegos. Bueno, eso creo que hay que pedir, la gracia de que Dios nos derribe del orgullo, del caballo orgulloso de nuestro yo, y es buscar la divina omnipotencia. Si no, mis queridos hermanos, amigos, no somos nada. Delante de Dios no somos nada, no podemos hacer nada si no llegamos a ese momento que, Señor, ayúdame. Pero eso es de corazón, ¿eh? Y no se consigue fácilmente. Yo llevo 50 años y estoy... Seguí participando, ¿viste? Y se describe la conversión de San Pablo de Caravaggio. Muestra al orgulloso caballero caído de su corcel, desamparado como un niño en el suelo, extendido sus brazos buscando quien le ayude.
y vueltos sus ojos cegados hacia la altura, de donde cae sobre ellos una nueva luz. Aquí está representado todo el profundo sentido de Damasco. Aquel momento bastó para derribar al presuntuoso fariseo Saulo del corcel de su orgulloso yo y dejarlo hundido en su propia y limitada nulidad. Repito, todo lo que se dice acá son cosas muy profundas. Hay que sufrir la miseria para entender este problema. El que no entiende su miseria no va a entender nunca el problema de la conversión de San Pablo. Porque no vas a descubrir dónde está el clic de nuestra conversión. Sino, por eso existe el pecado. Y por eso Dios nos permite a veces el pecado. Caído en tierra, acudirá a la divina omnipotencia y la experimentará por primera vez. Y ya no será el mismo, sino el don inmerecido de la gracia, el que hará lo que él fue e hizo. Este conocimiento esencial penetrará indisolublemente toda su vida. Por él Pablo se convertirá en el doctor de la gracia. ¿Saben qué significa gracia? Significa gratuito. Si algo somos, es por misericordia de Dios, no por fuerza propia, no por sangre, no por tus méritos, es por gracia pura de Dios. Doctor de la gracia, y él atestiguará por su propia y profundísima experiencia la intimidad de toda obra, inutilidad de toda obra humana para la salvación. Señor, ¿qué quieres que haga? Acá señala el autor, en un espíritu muy católico, el protestante debe decir es pura gracia y no hay obras. No. Él le dice inmediatamente, se convierte y dice, ¿qué quieres que haga? O sea, la conversión no es gratuita, no es que cruzar las manos y ya estás salvado, como lo quiere Lutero y los modernistas actuales. No, hay que hacer obras. Pero nuestras obras no son nada si no están injertadas en Cristo, a la obediencia de Cristo, a la gracia de Cristo. Pablo, vaso de elección. Sabemos que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por solo Jesucristo. Él perdonó todos nuestros pecados y canceló y anuló el documento de la culpa clavándolo sobre la cruz. Todo esto es San Pablo. Son profundísimas estas cosas. Creo que uno puede pasar toda su vida meditando eso. Él tomó tu pecado y lo clavó en la cruz. Pablo, vaso de elección. Tarso y Jerusalén fueron su preparación, pero en Damasco quedó Saulo totalmente vacío de sí mismo, como un vaso. ¿Lo vacías? No hay nada ya de Pablo, Saulo, no queda nada, tac. Ahora puede entrar la gracia. Y se empieza a llenar la gracia y rebalsa de la gracia. Y cuando un hombre se vacía, Dios puede llenarle hasta rebosar esas bendiciones para muchos. Durante toda su vida, Pablo se sentirá perplejo ante el misterio de que la gracia le haya llamado a él, el perseguidor, a él lo llamó a la fe y al apostolado. La misericordia divina solo puede manifestarse en el pecado. Y en ese sentido, él es el peor pecador de todos, lo va a decir. Y cuanto más enorme es el pecado, más inmensa puede resplandecer la misericordia de Dios. Donde sobreabundó el pecado, fue aún más abundante la gracia. De esta manera, los mismos pecados, precisamente los pecados, pueden convertirse en un canto a la bondad de Dios. Yo me imagino en el cielo cuando lleguemos, todos pecadores. Pero claro, en ese momento nuestros pecados, que son terribles, en este momento nos atormentan, diciendo, ¿cómo puede ser? Puede decir, pero Dios me los perdonó, y se convierten en canto de la bondad, de la misericordia de Dios. ¿Habremos de permanecer en el pecado?, se pregunta Pablo. ¿Habremos de permanecer en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Yo alabaré a Cristo Jesús, que vino al mundo para librarnos a los pecadores,
y a mí el primero. Y lo dice sinceramente. O sea, hay que meterse en el corazón de un santo. Nosotros a veces podemos decirlo como externamente, yo el más pecador de todos. Hasta que Dios te revela tu pecado y ahí vos decís, sí. Yo no sé si los otros son más pecadores que yo, pero yo soy un asco. O sea, no merezco el perdón. Por eso dice, yo el primero de los pecadores. Tarso lo preparó para ser el apóstol de las gentes. O sea, comprendió el problema del paganismo. Vio lo que sufría el paganismo. Vio cómo podía prepararse ese paganismo para ser cristiano. Tarso. Jerusalén le hizo entender que la religión judía ya había pasado y que ya no había que aferrarse a la antigua ley, a la ley de Moisés. Ya no era la salvación por Cristo, por Moisés y por la ley, lo era por Cristo. Entonces, Tarso lo preparó para ser el apóstol de las gentes. Jerusalén lo preparó para reconocer el peligro de esa religión que ya era muerta y que mataba. Y Damasco lo hizo Cristo. Terminamos. Yo alabaré a Cristo Jesús, que vino al mundo para librarnos a los pecadores y a mí el primero, porque así encontré yo misericordia. Porque Jesucristo quiso mostrarme toda su paciencia para que yo fuera un ejemplo a los que han de alcanzar por la fe en Él la vida eterna. Al Rey de la eternidad, al Dios eterno, invisible y único, sea la honra y la gloria por la eternidad de eternidades. Amén. Bien, la próxima clase vamos a seguir viendo qué pasó con Pablo convertido en Damasco. Rezamos y quedo a disposición de alguna pregunta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.